FTC, quiénes la integran, cuál es el directorio, un poquito de eso. Bueno, la Federación de Trabajadores del Cobre tiene alrededor de 14.000 afiliados. De ellos hay 3 sindicatos que son de Anglo American, que son del Soldado, Chagre y también los sindicatos propiamente tal de Codelco. ¿Y por qué pertenecen estos sindicatos? Porque tienen participación dentro de Codelco. Entonces, en esta situación ya mencionamos que son 124 dirigentes sindicales. ¿Ya? ¿Y cuál es la función más que nada? Nosotros tenemos un consejo directivo nacional que la componen 15 consejeros. Y eso está dado por distrito. Está la zonal Chuquicamata, está la zonal El Salvador, está la quinta región y la zonal Teniente. Y en ese sentido hacen los 15. Lo componemos también a través de departamentos. Estos departamentos nos permiten a nosotros buscar gestión y que tener la percepción de los trabajadores. Uno de los problemas que teníamos era la representatividad y obviamente queremos buscar esa instancia de volver a posicionarlo con nuestros trabajadores. ¿Cómo fue el proceso eleccionario? Bueno, de alguna u otra manera se ha filtrado a través de la prensa, se ha sabido un poco que no estuvo exento de inconvenientes. ¿Podría contarnos un poquito de eso? Sí, yo creo que cuando estamos hablando de este puesto de Federación de Trabajadores del Cobre, vamos a tener muchos mitos y a veces la prensa también crea una imagen. Ya, porque por ejemplo lo he colocado que somos la ala más dura que llegó a la Federación de Trabajadores del Cobre. Pero en el fondo, todos los consejeros nacionales, si tú das, primero partimos con la institucionalidad de una votación. Tuvimos una votación de censura a una mesa, que tenía que ver más que nada, yo te digo, una censura ética que se originó con el tema del movimiento del día 23 de octubre, donde dirigentes sindicales renunciaron y después esto se llevó, en este caso, al Consejo Directivo, se hizo un congreso y obviamente se gatilló el tema de la renuncia y poder volver a constituir esta mesa de la Federación de Trabajadores del Cobre que va a ser por 4 años. Pero en el sentido práctico, lo que nosotros queremos es no salir a la prensa, no salir en el contexto de esta coyuntura, porque los problemas a veces no somos los trabajadores, sino es como lo grafica la prensa. Por ejemplo, ya teníamos un tema que se decía que después de esta votación que duró harto tiempo porque tuvimos que sancionar el Consejo, ver el Ejecutivo y también el tema de la quina que se da para presentarlo al Presidente de la República. Eso duró harto tiempo, pero quisimos enfrentar todos los problemas democráticamente en base a los consensos y al tema de las votaciones. Bueno, otro tema que también ha trascendido un poquito a la opinión pública tiene que ver con un posible quiebre dentro de la federación respecto de un conflicto, por decirlo de alguna manera, con el teniente, que estaría evaluando su retiro de la federación. ¿Eso es tan así? No, mira, nosotros conversamos con teniente y acá lo que se daba es que ellos habían recibido un mandato. Y el mandato era que teniente, obviamente por mucho tiempo, por la gente que representa, tenía la instancia de poder representar a la Federación de Trabajadores del Cobre. Ya como te lo mencioné en la otra parte, también venía Chuquicamata. Pero en el momento se llegó a un consenso y es por eso yo soy de la División Salvador, donde mis sindicatos son 700 trabajadores, la división en general tiene 1.100 trabajadores y estamos en esta oportunidad representando con la confianza de Dios para representar a los 13.000, 14.000 trabajadores que tenemos. Entonces descartado completamente, eso ya se dio. Lo que sí tenemos que demostrarle a los trabajadores es trabajo. Es volver a posicionar a la Federación de Trabajadores del Cobre en el rol histórico que ha tenido, pero también con nuestras bases, que hoy día se ha perdido el tema de cómo nosotros podemos llegar a los trabajadores a través de la representatividad, porque hoy día, como en toda empresa, la empresa casi no está respetando el modelo de relaciones laborales con los dirigentes sindicales y obviamente está conversando en forma personal con los trabajadores, y estos quiebres obviamente gratifican en qué modelos vamos a relacionarlo con la empresa. Las negociaciones se han trasladado solamente en un tema económico y así como los mira la ciudadanía, nos mira bonos millonarios, pero no ven que lo que el sacrificio, que nosotros lo queremos una responsabilidad social, empresarial, que queremos ser un referente político a nivel sindical, no con esa política partidista, sino en el fondo que todos los ciudadanos y que todos los trabajadores ya tengan los beneficios que nosotros tenemos. Y ahí es donde se produce una coyuntura donde los trabajadores, el resto de la ciudadanía, los ve como somos trabajadores de élite. Ahora le quiero llevar a otro tema que también es bastante interesante e importante. Me gustaría saber su visión respecto de esta querella que presentó Codelco contra dirigentes de Andina y que sería, o se aplicaría la Ley de Seguridad del Estado. ¿A qué se debe esa medida?
Mira, yo creo que eso es, por eso te lo mencioné en una parte, el tema del modelo de relaciones laborales. O sea, hoy día estamos en un contexto y tenemos que entender que Chile cambió, que necesita transformaciones, así como el modelo de relaciones laborales. En el tema ya no hay feudo en este sentido, que el que tiene más puede mandar al que tiene menos. Nosotros lo que queremos es con Codelco, y esto lo hemos conversado en diferentes instancias, y se lo vamos a mencionar cuando tengamos las mesas de trabajo, y tiene que ver con un solo concepto general. Acá tenemos que ambos convivir, tenemos que ambos trabajar, y nosotros lo vemos obviamente como una muestra de quién es más fuerte, pero tiene que ver con lo que hemos conversado, cómo este modelo se implanta que ellos son más fuertes. Yo creo que no le hace bien al movimiento sindical. No solamente tenemos a los dirigentes de Andina, porque teníamos los sindicatos de planta de Andina, el SIL y el SUL, sino también está el SUPLAN y el tema del ROLA. Algo parecido también yo me encontré en mi división, solamente que a mí no me aplicaron la Ley de Seguridad del Interior del Estado. Estamos en una materia de testigo con respecto a lo que significó el tema del movimiento, pero yo lo que creo que es una muestra que es más fuerte, pero tiene su propósito central, es disminuir el tema del movimiento sindical, coaccionarlo, ya para que el día de mañana dar señales que si tú te detienes o tú estás con los movimientos sociales, vas a tener que tener estas consecuencias. Ahora voy a ir a un tema que tiene que ver con, también es muy contingente obviamente, y bastante interesante dentro de los sindicatos de Codelco, que tiene que ver con el tema de ventanas. Hay esfuerzos que se han hecho para cumplir, digamos, las normativas medioambientales, la división de ventanas, pero pareciera ser que esto ha sido insuficiente, ¿verdad?, para satisfacer la exigencia de esas medidas. Incluso a pesar de que se ha registrado el mejor o el mayor estándar histórico en esa materia. ¿Qué es a su juicio lo que estaría haciendo inviable el futuro de la fundición? ¿Qué podría ser, no sé, quizás el tema de la inversión millonaria, el problema? A ver, primero que nada, hoy día estamos hablando de un contexto político, social, ¿ya? Y hoy día se ha generado una especie de imagen que Codelco, en este caso de la fundición de Ventana para Quintero y Puchuncaví, está haciendo los daños ambientales y toda la situación. Y eso es totalmente falso, porque alrededor funcionan otras industrias. Y se ha demonizado un poco a lo que es, en este caso, Ventana. Pero yo lo único que creo que cuando se da el tema de voluntades, todas las partes se juntan, existe cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, podemos buscar el rumbo. Porque yo no puedo entender que en el resto del mundo, como hay fundiciones que están en medio de la comunidad, no tengamos este problema. Si lo que hoy día necesita Ventana, y tú muy bien lo has dicho, Ventana ha cumplido todas las normativas que hoy día están vigentes en Chile. Pero así está la sensación, ¿ya?, de la situación de que se generan enfermos, que se están generando todo este tema medioambiental, pero yo lo invito y yo creo que a la gente de Quintero, Ventana, no solamente nosotros queremos producir a cualquier costo, necesitamos también inversión, y eso se logra escuchando ambas partes, porque hemos conversado con Juan, con Andrea, y lo que necesitamos hoy día es un recurso para llegar a 98, que no dice la norma, pero nosotros lo proyectamos en ese sentido, porque hoy día la norma dice 95 y en este caso Ventana ya viene conversando por mucho tiempo con un 96%. Entonces estamos más allá de lo que dice la normativa nacional. Entonces mi fuerza, el esfuerzo que está de la Federación de Trabajo del Cobre, que vamos a buscar toda la instancia, pero también la voluntad de Codelco, porque a veces ya hemos tenido reuniones con el ministro de Minería defendiendo este punto. Pero a veces hay una percepción con las comunidades y también los dirigentes sindicales han tenido foros, han conversado con los diferentes actores políticos, ¿ya?, de defender Ventana, y si se requiere inversión, ahí tenemos que estar para darle la fuerza necesaria para proyectar Ventana por muchos años más. Pero también hay un tema que tiene que ver con las pérdidas de Ventana. Según estudios e informes que se han hecho, ¿verdad?, habría del orden de los 50 millones de dólares anuales, y se proyecta que va a continuar en esa línea, digamos. Entonces, si de ser así y se produce un eventual cierre de la fundición, ¿se ha conversado también el tema de las fuentes laborales? ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Porque tampoco desconozco la cantidad de personas que trabajan ahí o que se verían afectadas con este problema. Pero ¿se ha conversado esa situación? Sí, mira, uno hace el análisis porque también tienes que ver que hoy día Ventana no solamente era de Codelco, sino se proyectaba cuando era ENAMI. Entonces se generaba toda una red de apoyo para los pequeños, medianos mineros que tenían que ver con el tema de venta de concentrado. Entonces también tiene un rol subsidiario.
y que en ese sentido el gobierno no puede hacerse parte de esta y eximirse de esta responsabilidad que le corresponde. Pero también viene con la generación de empleo que genera en la zona. Entonces, nosotros queremos ser bien claros. O entendemos un poco lo que ha dicho Codelco, entendemos lo que ha dicho que no es sustentable. Pero yo creo que teniendo la inversión apropiada podemos hacer sustentable el negocio. O sea, todo negocio hoy día, cuando te lo mezclan con el resto de la comunidad, porque siempre se habla de minería, pero hablamos de las minas subterráneas, del mino rajo, de las concentradoras, pero si nosotros analizamos los negocios, yo creo que los negocios fundición y los veremos el negocio de refinería van a ser sustentables a medida que hoy día tengamos, porque no olvidemos que por mucho tiempo se dejó de invertir en las fundiciones de refinería, con una política decía coloquemos las lucas o coloquemos los dineros donde más puede arrojar van del negocio. Pero si hoy día dejamos de esta situación que invertimos más de 2.000 millones de dólares en el tema de las fundiciones, en general en Chile y de Codelco, los permitiría ser competitivos. Y también tiene que ver con un tema del modelo del monopolio. O sea, nosotros hemos dicho que no solamente lo ayuda a Chile tener las fundiciones y refinería, sino a tener un modelo estratégico. Pero también los permitiría a nosotros el día de mañana industrializar, que hoy día no ha estado la discusión. Industrializar, si tenemos mejores fundiciones y tenemos refinería, también podemos tener un negocio, obviamente cumpliendo con todas las normas ambientales. En ese mismo sentido, ¿verdad?, de lo que estamos conversando, Diego Hernández, el presidente de la Sonami, ¿verdad?, te lo conocen, dijo en Pulso lo siguiente, que respecto a Ventana no debería cerrarse y que perder lo invertido, 170 millones de dólares, sería una irresponsabilidad porque hay divisiones que son más ineficientes que Ventanas, por lo que el tema pasa por un mal manejo de las fundiciones. No se ha hecho lo suficiente para hacerlas más competitivas. ¿Usted está de acuerdo entonces? Obviamente, si tú escuchas, es lo que hemos dicho. O sea, por ejemplo, yo no quiero dar un tema de la situación de Potrerillo. Nosotros tenemos una fundición en Potrerillo que teníamos que cumplir con el DS28. En ese sentido estaban proyectados 248 millones de dólares y hoy día vamos casi a los 420.000. Y que tuvimos problemas con el mantenimiento y también problemas en el retraso. Y incluso, lo que estoy diciendo, el mismo ministro de Minería ha enrostrado la situación que por qué partimos con el tema de las fundiciones tan tarde, cuando esta norma ya venía hace tiempo. Entonces, yo lo único que quiero decir que hoy día debemos ser más eficaces, más productivos, pero también tenemos que adelantarlo. Pero aquí también viene un sello que yo he dicho como Federación de Trabajadores del Cobre con el tema de la transparencia. No solamente que hoy día lo que está cuestionado, que se habla de Nelson Pizarro, sino transparencia en el sentido de que las platas que hoy día se utilicen, los dineros que hoy día se utilicen, tengan ese tema de retroalimentación, de que se utilicen bien las platas. Y lo ha dicho la Contraloría General de la República. Pero también aquí hay jefe, porque a veces nosotros como trabajadores podemos cometer errores y lo primero que hacemos se corta por el hilo más delgado. Se van nuestros trabajadores. Pero también los personeros que tienen responsabilidades, los ejecutivos, gerentes, también tienen que asumir con sus patrimonios con respecto a este tema que hoy día se está generando y estas pérdidas. Porque hoy día, si tú ves Chuquicamata, tú ves Salvador, ya no ha sido producto del retraso o las pérdidas de la fundición refinería producto de los trabajadores, sino de malas decisiones. Bueno, dejemos Ventana y ahora, ¿qué se viene para estos 4 años respecto de los desafíos que plantea dirigir una multisindical como la FTC? ¿Qué se trazaron ya? O sea, primero que nada, yo tengo mucha idea, pero si no, vendría a ser dictatorial porque es mi idea. Primero es cómo confabulamos entre todos los trabajadores. ¿Y por qué te digo la palabra confabular? Porque se trata de unir criterios fundamentales de todos los entes, porque tenemos formas de pensar. Hay dirigentes sindicales que son de Chuquicamata, tienen una forma de pensar, tenemos dirigentes sindicales de Teniente que tienen, de Salvador, en este caso también tenemos dirigentes de Anglo American que los permite tener en esta Federación de Trabajadores del Cobre, pero yo creo que primero, fijar nuestro foco, la representatividad de nuestros trabajadores, que no se sientan vulnerados, que se respeten los derechos laborales, que se respeten sus convenios colectivos. Y después, en el otro tema, posicionarlo a nivel social. Porque hoy día la Federación de Trabajadores del Cobre, no sé por qué, dejó de tener un referente a nivel nacional. Antiguamente estamos en todas las discusiones políticas que conllevaban al destino que iba a tener el país. Y hoy día, en ese sentido, lo eximimos. Yo creo que eso es lo único que les puedo decir, que estamos en desventaja, pero yo creo que con la capacidad que tenemos los dirigentes sindicales del cobre, en este caso de Codelco, vamos a salir a flote, vamos a volver a ver la luz
pero eso se requiere trabajo, darle la cara a los trabajadores, buscar la representatividad que ellos se sienten, pero una vez más lo digo, cualquier cambio transformacional que se quiera hacer en Codelco se hace con los trabajadores y no contra los trabajadores. Una pregunta que tiene que ver no en la interna, sino que más que nada con el trabajo que ustedes pueden desarrollar hacia afuera y que tiene que ver con todos el rol social que cumplen las organizaciones sindicales también. Y que pasa un poco por lo que hoy día estamos viviendo como país y que lamentablemente también dentro de la ciudadanía, yo como parte de ella también me cuento, hay una cierta visión de que el mundo de la minería se ha mantenido un poco al margen de esta lucha por las demandas sociales, donde se los ha interpelado de alguna u otra manera a que no han paralizado, que esa sería la manera o el método de hacer el mayor daño, por decirlo de una forma, al gobierno y un poquito también al empresario, reclamarle ciertos mayores tributos, ¿verdad? Subir el royalty, etc. ¿Qué me puede decir usted? Y de hecho tiene que ver un poco también con lo que sucedió con este acuerdo, esta reunión que sostuvo Juan Holguín con el gobierno en días del estallido social. Entonces, ¿qué pasa con ese rol social de la FTC? Mira, yo vuelvo a decirte, nosotros estamos en deuda con el país y eso lo reconocemos en las diferentes situaciones, pero también el resto de la ciudadanía tiene que entender. Tú ves que nosotros incluso los paramos, hubieron divisiones, Teniente se paró, Andina se paró, Ventana se paró, Salvador se paró, pero en la prensa decía que no lo habíamos parado, y que incluso decía que habíamos producido más de lo que producimos en un día normal. Entonces, en ese sentido, yo lo que quiero decirle a la ciudadanía, a todos, nosotros estamos trabajando para volver a tener ese rol preponderante que teníamos, pero eso no se logra de la noche a la mañana. También tienen que entender que existe una cultura que por años se ha establecido en el sentido que el trabajador tiene miedo. Hoy día tenemos más de 3.000 y tantas fallas que se le puso a los trabajadores por no ir a su lado de trabajo. Y ahí es donde quiero yo decirle al país, no solamente nos interesa, como lo han dicho Codelco o los mineros se paran cuando hay plata, sino también estuvimos en el desafío, pero también hay una cultura que tenemos que estar, en este caso, a los desafíos que plantea el país. Y hoy día estamos recomponiendo, porque si yo podría decir vamos a pararlo, pero si no tengo el respaldo de las bases, sería yo, Patricio Elgueta, o quien preside la Federación de Trabajadores del Cobre, que estaría hablando. Nosotros necesitamos con visión de parte de nuestros trabajadores, que la tienen, pero un reforzamiento general, porque el día de mañana, cuando lo requiera, Codelco se para o los mineros se paren, vamos a proveer realmente un problema al tema del gobierno. Pero primero queremos agotar toda la instancia. Hoy día hay un paso fundamental que tiene que ver con la Asamblea Constituyente y cómo los vamos a dar. ¿Cómo vamos a tener espacios de diálogo? ¿Qué es lo que queremos de la minería? Porque a veces se ve la minería solamente en el tema de plata, pero necesitamos qué recursos vamos a tener. Ya te lo mencionaba, con la industrialización, con la automatización que requerimos el día de mañana con nuestros puestos de trabajo, con la empleabilidad. Entonces, con la relación con nuestros vecinos, con las comunidades. Entonces viene todo un tema de fondo que estamos disponibles, queremos trabajarlo, pero con honestidad, con franqueza. Porque yo la otra vez participé en un foro que tenía que ver con la criminalización de los movimientos sindicales y obviamente a Codelco, ya lo dijimos, lo ven como trabajadores privilegiados que no están a la altura de los movimientos sociales. Yo lo único que te puedo decir, mi disculpa es pertinente, vamos a cumplir, pero queremos hacerlo bien. Entonces no podemos descartar que la FTC en algún momento en que se dé la opción, la posibilidad más bien, se pueda llamar a un paro de la minería. Mira, hoy día la ley lo faculta, y yo no diría más de paro, sino yo haría una huelga legal, porque en cualquier momento te dice la ley que tú por condiciones de trabajo o por alguna otra situación tú te puedes detener exigiendo que lo está demandando el país. Entonces, pero también los dirigentes sindicales tenemos muy claro que nosotros no mandamos señales por la prensa. Nosotros decimos cuando los paramos, los vamos a parar en serio. Y en ese sentido esperamos el respaldo no solamente de eso, pero primero tenemos que hacer un trabajo con las bases. Las bases son los que los mandan a nosotros. Y en ese sentido queremos escucharlo. Vamos a hacer como Federación de Trabajadores del Cobre un recorrido por todas las divisiones, escuchar cuáles son, qué es lo que quieren los trabajadores, cuáles son las problemáticas, pero también en este contexto, asambleas, qué es lo que quieren ellos con el tema social, cuál va a ser nuestro rol. Y en ese sentido, yo, Patricio Elgueta, que pretendo colocar un sello diferente, no decir lo que se hace, sino me coloco a disposición de los trabajadores, me coloco a disposición de la comunidad para volver a colocar la federación en el sitio al que corresponde. Somos
Federación Minera de Chile, desde Arica a Punta Arenas, con el corazón de los mineros.